Estimados amigos, estamos ahora acá en este programa de Me Quiero, Me Cuido con el segmento de Conoce tu cuerpo. Vamos a llevar este segmento más adelante hasta que podamos conocer todo el cuerpo. Imagínense ustedes, tenemos 200 huesos, tenemos 600 músculos, tenemos pues como 8 o 9, 10 sistemas. En fin, el caso es que conozcamos nuestro cuerpo. Recuerden que este es el canal Lucero Online. Estamos en Multimedios de Lucero y tenemos pues las direcciones que ustedes ya conocen. ¿De acuerdo? Lucero Online en YouTube, etcétera, etcétera. Busquen la palabra Lucero Multimedios o Lucero del Mediodía Online. ¿De acuerdo? Hoy que es 25 de marzo de 1900, no es cierto, ¿verdad? Bueno, en 1997 entré a la residencia, por eso traigo esa fecha. Pero en este 2015 vamos a hablar de columna y de médula. La columna es una cosa, la médula es otra cosa. Y vamos a hablar de médula espinal, porque también hay médula ósea, que esa no tiene nada que ver en estos momentos. La médula espinal y la columna vertebral. Recuerden que este tema ya lo habíamos escogido, no es un tema que tengamos a propósito con lo que ha sucedido en días anteriores, pero seguramente vamos a comentar algo al respecto. Y para saber de qué estamos hablando, me gustaría enseñarles la primera imagen. En esa imagen vamos a ver la columna. La columna es eso que está resaltado en rojo. Fíjense que los problemas de la columna empezaron desde que empezamos a caminar erguidos. Cuando caminábamos en cuatro patas, o por lo menos en dos y dos, como los gorilas o los chimpancés, en ese momento no teníamos realmente tantos problemas como los tenemos ahora de la columna y de la médula por consiguiente. Ahí quise poner esa imagen en donde está una persona medio encorvada, tocándose la espalda baja, etc. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y ahí aproveché a poner una imagen más o menos similar, también resaltando en rojo, los discos intravertebrales. Los discos es una de las cosas que más se afecta y que pues afortunadamente más trabajo nos da a nosotros los neurocirujanos o también a los ortopedistas que nos dedicamos a esto de la columna. Entonces, esa es la columna. Vamos a hablar más adelante de cada una de esas partes. ¿Qué preguntas pudieran tener ustedes? A quienes me estén viendo en vivo, mándenlas, ya saben, a los correos, al teléfono, etc. El correo mío personal es D de dedo, R de ratón, J, L, G, B de bueno, @yahoo.com. Es decir, son mis iniciales con @yahoo.com. Ok, seguimos. Ya vimos un esquema de la columna. Ahora vamos a ver otro esquema también, pero incluyendo a la médula. Vemos la imagen 2 y fíjense ustedes, el recuadro, ahí tenemos a una persona vista de espalda y en el recuadro estamos viendo el acercamiento. Ese acercamiento me está enseñando la columna, me está enseñando la espina, eso de spinal cord es la médula espinal, la caudequina es la cola de caballo, que es como termina la médula, un montón de nervios ahí hacia abajo, y el nervio ciático pues es lo más importante, que gracias a ese nervio podemos mover las piernas. Entonces, esa es la imagen, digamos, de la columna y de la médula en su lugar. Para arriba, pues nada más hay más médula, pero sigue teniendo exactamente igual los nervios y demás. En la siguiente imagen vamos a hablar entonces de la columna. Imagínense ustedes que esto es una pluma, ¿sí? La carcasa de la pluma es la columna vertebral, eso que vemos de colores. Y el repuesto de la pluma es la médula, lo que vemos acá de este lado, como si la médula fuera entonces la tinta y el plastiquito, exactamente, esa es la pluma, vamos, es el repuesto.
Y del otro lado vemos la carcasa de la pluma y la estamos viendo por adelante, por atrás y por los lados. Ahora, fíjense cómo están los colores. Arriba vemos que dice cervicales. Son 7 vértebras cervicales, seguidas por 12 vértebras torácicas, terminando por 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras, que esas hacen el hueso sacro, que en realidad son 5 vértebras pegadas, y por último el coxis, que puede ser 3 o 4, 2 vértebras, esto es muy, muy variable, porque el coxis es lo que en los animales es la cola. Como nosotros ya no tenemos cola, pues ahí se quedó un remanente o decimos en medicina un vestigio de lo que era nuestra cola. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar hoy y que estamos hablando, la columna y la médula. Ahora, ¿para qué sirve esto? Recordarán en programas previos, todo está en el cerebro. El cerebro es de donde nacen los pensamientos, los movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si yo quiero mover la mano como lo estoy haciendo ahorita, es porque mi cerebro le está diciendo a la mano, muévete. ¿Cómo llega esa información? Pues en base a la médula. La médula es una parte muy, muy, muy delicada de nuestro cuerpo. Todo el sistema nervioso lo es. Por eso el sistema nervioso central, que es es encéfalo y médula, está cubierto por hueso. Aquí arriba en la cabezota tenemos el encéfalo y está cubierto por el cráneo. Ya veíamos en la imagen previa que las vértebras cubren a la médula. Por lo tanto, si vemos la siguiente imagen, vamos a analizar cada uno de los huesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la médula tiene sus características. Por ejemplo, la médula arriba en el cuello es más gruesa. La médula abajo en el sacro pues ya no existe, ya son solamente nervios, como veíamos ahí en la caudequina. Entonces, estas son las vértebras que en su conjunto hacen la columna. Tenemos en primer lugar la vértebra cervical. Esa vértebra cervical, vean ustedes que tiene un agujerote. ¿Sí? Ahí ese mero. En ese agujero es por donde entra la médula y obviamente mientras más arriba esté, más médula hay. Entonces, una característica principal de la vértebra cervical es que tiene más espacio que hueso. Seguido por la vértebra dorsal. La vértebra dorsal, ¿qué les llama la atención que tiene más? Esa cola de abajo, ¿no? Esa cola se llama apófisis espinosa y sirve para cerrar la caja torácica. ¿Qué tenemos dentro de la caja torácica? Pues nada más el corazón y los pulmones. Entonces, esa colita que está ahí, la apófisis espinosa, sirve para cerrar esa parte, hacer la caja torácica. Seguido por la vértebra lumbar. Fíjense cómo, a diferencia de la que está arriba, que es la cervical, tiene mucho más cuerpo y el agujero está mucho más chico. Porque ya en el agujero prácticamente hay nervios, no hay tanta médula. Y por último, podemos ver el sacro y el coxis, que en conjunto de la pelvis, en conjunto de los huesos ilíacos, hacen la pelvis. ¿De acuerdo? La pelvis es prácticamente donde reposamos estando sentados, etc. Es la parte más abajo del tronco. Y quise poner aquí este anexo, estas vértebras en colores, que es la primera vértebra cervical, que es la C1 o atlas, y la C2 o axis. Estas vértebras tienen la característica propia, el C1 de ser un agujero nada más, y C2 de tener ese pico que dice ahí diente. Ese diente es lo que nos da la movilidad de la cabeza de lado a lado, como para decir no. Gracias a esa, gracias a ese pico que se llama diente, podemos decir no. Ahora, eso va a ser muy importante con lo que platiquemos más adelante
porque ese diente es muy fácil que se fracture y pasa lo que sabemos que pasó el viernes en Tijuana. Entonces, vamos a hacer un corte aquí de estación, como siempre, para que regresemos ahora sí a ver la anatomía en su conjunto, cómo es que se protege la médula y para qué sirve la médula. Estamos en Lucero Online, soy el doctor José Luis Gallegos Barredo y me encuentran en Star Médica, consultorio 528. Corte. ¿De qué hablamos hoy? Columna y médula. Estamos en el programa Me Quiero, Me Cuido con la sección Conoce tu cuerpo. Veíamos en el corte previo las partes que componen la columna. Ahora veamos cómo es que la columna junta hace su trabajo. En la imagen que nos quedamos vemos dos características principales. Primero, cómo se pega, esas son las vértebras que habíamos visto, y aquí es cómo se pegan las vértebras. Recordemos la primera imagen que veíamos en rojo. Lo rojo eran los discos. Bueno, pues gracias a esos discos los huesos no se rozan. Gracias a esos discos se amortigua. Gracias a esos discos no se pega el hueso con hueso. Tenemos altura incluso. Cuando vamos envejeciendo nos hacemos más chaparritos porque el disco se aplasta. Y ese disco, eso que está en rojo, es muy importante para la buena funcionalidad de la columna. Regresando a la imagen que veíamos, si esos discos se alteran de alguna manera, ¿sí?, vamos a alterar el edificio que es la columna. ¿Sí? Aquí está. En la imagen grande vemos hueso, disco, hueso, disco, hueso, disco. Así es como tiene que estar. Eso es una región lumbar. Fíjense cómo el hueso es más grande, tiene menos espacio, etcétera, etcétera. ¿Por qué es así de gruesa? Porque en la región lumbar se carga todo el peso. En la imagen chiquita de las cuatro caritas o de los cuatro cuerpecitos, vemos lo que les decía. La primera imagen es lo normal. Así es como debe de estar la columna. Fíjense cómo tiene algunas curvas, ¿sí? Tiene una curva en el cuello y tiene una curva arriba de las pompas o de las nalgas. Esas curvas nos mantienen erguido derecho. Fíjense entonces en la segunda imagen cómo está un poco más curveada la parte que debería de estar recta, que es la caja torácica. A eso le llamamos hipercifosis, es decir, joroba.
La tercera imagen, vemos una rectificación, no tiene las curvas, está completamente recta. Y eso es muy común en los niños. Los niños tienen esa postura, no tienen bien desarrollado las curvaturas del cuello y de la espalda baja o lumbar. Y por último vemos una inversión. Esa inversión sucede, si lo viéramos de atrás, pero no traigo la imagen, sucede en la escoliosis. La escoliosis es una malformación de la columna, es un defecto que la columna llega a hacer y que se desvía a manera de S. De hecho, escoliosis viene de S. ¿Sí? En vez de estar recta, se curvea. Entonces, ahí vemos que los discos son muy importantes porque si un disco se lastima de un lado, se puede desviar toda la columna hacia ese lado. Seguimos y tenemos dos imágenes rápidas que pueden ser un poco de repetición, pero estas ya son más claras, de la columna cervical en la primera imagen a su derecha, viendo la pantalla de frente sería a la izquierda. Esa imagen es el cuello cervical, es decir, es la columna cervical, es el cuello. Y vean ustedes que tiene unas líneas rojas ahí, esas son las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales nos sirven para llevar sangre a la parte posterior de la cabeza. Esas vértebras, esas arterias son tan importantes que las vértebras los cuidan y van dentro de los huesos. Ahora, la parte amarilla que vemos allí son los nervios emergiendo de la columna, es decir, la médula nace, la médula viene de la cabeza, cada nervio que sale, sale entre los huesos. Por eso la imagen del otro lado tal vez sea un poco más clara en cuanto al nervio. En la parte azul, digamos que esa es la caja torácica, la parte verde, digamos que es la región lumbar, o podemos decir que lo azul es el cuello y la verde es el tórax, pero lo importante es que en medio de eso están los agujeros radiculares y por ese agujero sale eso amarillo que son los nervios, las raíces nerviosas. ¿De acuerdo? Entonces, ya vimos la columna cómo se compone. Son varias vértebras, 33 en números cerrados, 7, 12, 5, 5 sacras y el resto lo del coxis. Y entre cada una de esas vértebras sale un nervio. Ahora, un poquito más metiéndonos hacia la anatomía, cortando así, esas imágenes que veíamos, estábamos viéndolo de lado. Ahora vamos a cortar aquí, como saludando, cortamos y vemos esta imagen. ¿Me explico? La de lado, disco intervertebral, el anillo fibroso tiene que funcionar para que se mantenga lo que está dentro, que es el núcleo pulposo. Esas dos partes son el disco intervertebral, sigue la médula, una cosa que vemos ahí como H, y el resto de los fragmentos posteriores o de los segmentos posteriores de la vértebra, que son las apófisis. Y fíjense ustedes, ahí sí está en complejo, perdón, está en sitio el complejo sistema nervioso a nivel de la columna. Está la vértebra, el canal donde está la médula y los segmentos posteriores. En un acercamiento o en otra imagen, la siguiente, vamos a ver más o menos lo que sucede cuando el anillo fibroso se rompe. Se rompe el anillo fibroso y el núcleo pulposo, es decir, eso que parece grasa, se sale apretando la raíz. Obviamente ahí está exagerada la médula movida, esa H que decíamos está movido, exagerando un poco la imagen, pero eso que parece grasa, eso amarillo, está apachurrando, diciéndolo en términos coloquiales, a la raíz nerviosa y eso es lo que produce el dolor del nervio, el dolor ciático. Esta imagen entonces, a todos a los que les duele el ciático, tenemos que investigar si tienen esto o no. Es decir, una hernia de disco, un disco lastimado, algo así.
Ahora, por supuesto que también tenemos malformaciones. Eso que vimos es con la edad. Es muy difícil que un niño tenga ese defecto. Los niños generalmente tienen malformaciones. Y la imagen que traemos a continuación es la malformación más grande o más frecuente que tenemos en los niños y obviamente es en los recién nacidos. Ese defecto se llama mielomeningocele. Ahí vamos a ver cómo la columna no se forma. Ahí donde dice médula espinal estamos viendo que se sale y estamos viendo un quiste. Ese defecto que el niño tiene arriba de la nalga es exactamente la médula, las meninges, el contenido del sistema nervioso central afuera. Y esto es un mielomeningocele. Es una de las malformaciones más frecuentes. Obviamente cuando un niño nace así hay que operarlo de inmediato. El riesgo de que se infecte y muera es mucho. Y bueno, este es uno de los defectos más frecuentes que tienen los niños en la columna. ¿De acuerdo? No que sea lo más frecuente en los niños. Cuando hablamos de enfermedades de columna, esta es la más frecuente en los recién nacidos. Y bueno, la número 1 de la patología de la columna es la imagen que sigue. La imagen que sigue nos enseña las fracturas. Número 1, primer problema que tenemos en la columna. La primera imagen que vemos es una fractura aplastamiento. Eso generalmente sucede cuando la persona se da un sentón o cuando se avienta un clavado y cae completamente de cabeza, ¿sí? O con algún aplastamiento, por ejemplo, de que bolita al perro y se les caen encima a todos, etcétera, etcétera. La segunda lesión, la B, es una ruptura de ligamentos. Esto generalmente sucede con golpes directos, como por ejemplo una desnucada o un caratazo, algo así. Por supuesto que también, y lo más frecuente, son los accidentes automovilísticos, los famosos latigazos, y es muy similar a la imagen de enfrente que, si bien es cierto, abajito de la B estamos enseñando una ruptura ligamentaria de la apófisis espinosa, y en la imagen de enfrente estamos viendo una ruptura ligamentaria con apófisis rotas y con discos despegados. Obviamente eso tiene que ser un trancazazazazo, generalmente lo vemos en accidentes automovilísticos. Y la última, la C, son fracturas desplazadas o listesis. Generalmente esa fractura, la C, nos provoca que de ahí, de ese nivel para abajo, ya no funcione la médula. Es decir, si eso es a nivel del ombligo, pues el ombligo para abajo ya no se va a mover nada. Si eso es a nivel del esternón, pues en el esternón del esternón para abajo ya no se va a mover nada. Y si eso sucede en el cuello, pues del cuello para abajo no se mueve nada, pero tampoco se mueve el pulmón, tampoco se mueve el corazón. Es una fractura prácticamente mortal. Aunque obviamente estas imágenes, estos dibujos son de la columna lumbar, es decir, la columna baja. Entonces, ya hablamos de tres cosas. Lo más frecuente es una hernia de disco. La hernia de disco, ya vimos, se sale el núcleo pulposo, se destruye el anillo fibroso, se sale el disco. Generalmente comprime las raíces y la raíz nos dice que nos duele y hay un daño grande. Segundo, el mielomeningocele. Y tercero, las fracturas. Nos vamos a un corte. Estamos en Lucero Online, Lucero Multimedia. Soy José Luis Gallegos. Corte.
Fíjense que le estoy viendo cara de columna aquí al micrófono. Se fijan que esto es el cerebro, esto es la columna y estos son los nervios. Aquí abajo, esto que veíamos aquí, esto es la cola de caballo. Y eso es lo que estamos hablando el día de hoy, columna, y nos falta hablar de la médula. Entonces, platicábamos que la columna en sí son huesos, uno sobre otro, que protege el contenido que tiene adentro, y el contenido que tiene adentro es la médula. Cuando sucede algo en esos huesos, como se mueven, se rompen, se despegan, lo más importante es que no se lastime la médula. Si la médula se lastima, entonces vamos a tener, aparte del dolor, que es lo primero que sucede en una lesión de columna, vamos a tener la falta de función neurológica, es decir, lo neurológico va a fallar. Y aquí en la imagen podemos explicarme qué es lo que les estoy diciendo. Si el hueso, si la columna, si algo sucede en la vértebra, como vemos ahí en el recuadro redondo, perdón, en la rueda, ¿sí? Si algo sucede en la vértebra, va a afectar a la columna, perdón, va a afectar a la médula. Y la médula es lo que vemos en amarillo y en rojo se está representando la lesión. Si esta lesión es muy grande, la médula deja de funcionar y de ahí para abajo no hay función. Por eso vemos a las personas que con un golpe o una lesión quedan paralíticas, es decir, ya no pueden volver a mover las piernas o ya no pueden volver a mover los brazos y las piernas, que eso se llama cuadripléjico, y, insisto, depende de dónde sea la lesión. Entonces, ahora sí hablaremos unos minutos sobre la médula, que es lo más importante que tenemos ahí adentro. En la siguiente imagen que tenemos preparada para ustedes vamos a resaltar la médula. Esta es una vértebra, la vértebra está por adelante, muy grande, es el cuerpo. Esto del cuello para abajo, en el cuello prácticamente no hay cuerpo. Y por atrás están las apófisis transversas y espinosas. Pero vean ustedes cómo está la médula ahí metida. Cualquiera que haya comido un espinazo sabe de lo que estoy hablando. Y si lo prepara, pues todavía más. Esa es la médula. ¿Sí? Y los dos como piquitos que salen, como cuernos que salen a los lados, son las raíces nerviosas. ¿De acuerdo? Esas raíces nerviosas por un lado llevan la información sensitiva y por otro lado llevan la información motora. Es decir, si yo me quemo, la raíz sensitiva me informa al cerebro que me estoy quemando y la raíz motora provoca que retire la parte que me esté quemando, el brazo, la mano, etc. La siguiente imagen entonces vemos la médula, una imagen que vimos al principio, ¿sí? Acuérdense que es una especie como de el relleno de la pluma, y la vemos acá en su función. Fíjense cómo cada parte de la médula es distinta. Arriba tenemos más rayas blancas, abajo tenemos más rayas café. ¿Por qué? Porque abajo, en la región lumbar, hay más núcleos que fibras. Y arriba hay más fibras que núcleos. ¿Se acuerdan ustedes en la primaria que nos enseñaban eso de axón y sustancia gris? Bueno, la sustancia gris es el núcleo y el axón es el cable que lleva la información. ¿Sí? Tenemos unas imágenes más adelante sobre esto, pero refuerzo la idea de que estoy así, esta me dice lo que estoy sintiendo y esta me dice lo que debo hacer. Insisto, me quemo, quítate. Me están dando un beso, ponte, para que sientas más bonito. ¿Ok? Ahora, ustedes se preguntarán cómo es que la médula no se cae así como calcetín. Si estamos de pie, ¿por qué no se cae? Bueno, primero tenemos la fijación de las raíces, pero también tenemos en la columna meninges. Y las meninges hacen un ligamento dentado. En la imagen vamos a ver
cómo es que está pegada la médula, cómo es que se detiene y cómo es que no se mueve. Porque si yo me cayera, me sangoloteo, brinco, salto, la médula se puede mover. Pero por esto que vamos a ver es que no nos movemos. Fíjense, ahí vemos la médula, que es lo más adelante, lo más adentro, y eso que se ve como verde son las meninges, y vean ustedes cómo a los lados se ven como dientes. Ese es el ligamento dentado. Entonces, gracias a esto, la médula se mantiene en su lugar, no se mueve, aparte los huesos la protegen. Insisto, yo creo que lo más valioso del sistema nervioso es la médula, porque médula solamente tenemos una y si se lastima deja de funcionar. El cerebro podemos quitarle la mitad de cerebro y seguimos funcionando. Y bueno, esa imagen que se apareció, podemos ya comentarla, es un esquema de de cómo se forma la médula, que es muy importante para entenderla. Esa imagen me enseña cómo viene desde el cerebro. Rodríguez, ¿nos la pones? La otra. Fíjense, lo que está arriba es el cerebro y esas líneas van pasando hacia la médula. ¿Sí? Ahí estamos viendo que dice sistema espinotalámico y sistema de los cordones posteriores. Es decir, una parte de información corre por un lado, otra parte de información corre por otro. Pero lo que quiero enseñarles con esta imagen es que el cerebro es el emisor, la médula es el mensajero y el músculo es el receptor. Cuando hablamos de motor, si hablamos de sensitivo, el músculo es el emisor, la médula es el mensajero y el cerebro es el receptor. La siguiente imagen lo explica tal vez un poquito más claro. Vemos en la primera arriba los núcleos y esa raya que está ahí es el axón. Y abajo están los músculos. ¿Está claro? Un poquito mejor explicado el de color. Tenemos la médula, por un lado entra la información sensitiva, por otro lado entra la información motora. ¿De acuerdo? Y por último, la siguiente imagen, vamos a ver un corte directo de la médula y les explico lo que estaba comentando antes. Por ejemplo, los colores grises que vemos allí en la médula son las vías motoras. ¿Sí? Si yo llegara a cortar esa parte de la médula, del corte para abajo la persona dejaría de mover. Del otro lado, las partes rojas son sensitivas. Si yo llego a cortar esa parte sensitiva, la persona dejaría de sentir. Entonces, fíjense, eso es cómo están distribuidas las líneas o las líneas de comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Imagínense que por un lado va electricidad, por otro lado va sonido, por otro lado va dolor, por otro lado va la cañería, etcétera, etcétera, etcétera. Así es la médula. Tenemos bien localizadas las funciones y seguramente la siguiente plática vamos a abarcarla de las vías largas. Las vías largas son las que nos informan lo que pasa, lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer, lo que pasa. Es decir, cómo caminamos, cómo sentimos, cómo hablamos, etcétera, etcétera, etcétera. Las vías largas yo creo que es el tema siguiente. Y bueno, no sé si tenga todavía otro segmento, pero podemos... ¿Sí? ¿Tengo otro? Entonces, para terminar el programa el día de hoy, quisiera enseñarle una imagen que creo que es importante un minuto de comentar. Obviamente yo no soy el médico tratante, pero esto creo que haya sucedido. Eso que vemos es una resonancia de cuello y estamos viendo a nivel del diente que les mencionaba antes. Y vemos en la médula, creo que ya la pueden distinguir bien, una mancha blanca. Esa mancha blanca de la médula nos dice que ahí hay una lesión medular.
Esa yo no puedo saber si fue un golpe, si fue un infarto, si es un tumor, etcétera, etcétera. Solamente sé que es una lesión. Y por lo tanto, de esa mancha blanca en la médula para abajo, si Rodri la puede enseñar, porque esto sí es importante, el cursor donde está esa mancha blanca en la médula es, no, enfrente, enfrente, arribita, eso mero, eso mero, esa es una lesión en la médula. Si la médula tiene esa lesión, tenemos que pensar que está dejando de funcionar. La siguiente imagen me enseña una reconstrucción del cuello y me enseña un corte a nivel de esa parte. La ponemos. La siguiente, no, para adelante, para adelante. Era la que estaba atrás, creo que estaba en el 14. Regrésate, 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 más, 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 más. Más, 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 más. Ahí. Tenemos, ese es un cuello en un lado y del otro lado estamos cortando. Ahí es un corte transversal. Ese piquito que vemos allí, ese es el diente de A2, perdón, de C2, es decir, ese es el axis. Arriba se ve perfectamente embonada en el atlas. El atlas es la primera vértebra. Y en la siguiente imagen y final vemos el grado de fracturas que tenemos de ese diente. En la tipo 1 es una fractura de la punta del diente, realmente no tiene ningún chiste, es una fractura que generalmente les va bien. La segunda es todo el diente, ahí ya empieza a haber problemas. Y la tercera es el diente con su base, que generalmente es mortal. Ahí pongo unos muñequitos peleando, esto a manera de homenaje a el perro aguayo fallecido, que bueno, fue un lamentable accidente y que estoy seguro que fue una fractura de este tipo del axis, del diente o de la apófisis odontoide del axis, y es lo único que realmente mata tan rápido como le pasó a él. No creo que haya sido culpa de nadie. Podemos platicar lo que ustedes quieran, pero eso es lo que pasó, estoy completamente seguro. Se fracturó el cuello y como les he explicado durante todo este programa, pues cuando la médula se corta, de ahí para abajo deja de funcionar. Y cuando el corte es tan alto, por aquí, deja de funcionar el pulmón, deja de funcionar el corazón y prácticamente la persona está muerta. Hay varias personas que podemos recordar y mencionar que hayan tenido este tipo de accidentes. Uno de ellos, Superman, Christopher Reeves, pero afortunada o desafortunadamente para él, tuvo atención, tuvo la manera de rescatarse y sobre todo no sabemos en qué nivel fue. ¿Sí? Mientras más arriba sea la fractura o la lesión, más seguro es que te mueras. Bueno, así fue. Esto no quería dejar de comentarlo ahora que hablábamos de columna y de médula. Y bueno, seguimos en los siguientes programas. Ahora estrenando horario los miércoles a las 12 del día, aquí en Lucero Online, Lucero del Mediodía. Y recuerden, soy doctor José Luis Gallegos, estoy en el teléfono 195 86 56, neurocirujano, Star Médica, consultorio 528. Hasta la próxima amigos, muchas gracias. Adiós.